Bienvenido Iván Blanco, que vienes a presentar el proyecto MX, pero creo que no es tu primera vez en Navicine, ¿no? Estuviste ya con un corto. Anterior a la pandemia, el primer corto que hice cuando salí de la escuela, que era Ropa Sucia, estuvimos aquí presentando en Navicine, que creo que fue el primer festival que seleccionó el corto, me parece recordar. Y sí, hace unos años estuvimos aquí, era un corto codirigido con otro compañero, con Daniel Jordán Pompa, y ya estuvimos aquí, ya conocía un poco los espacios Albacete. El ambiente, Sí, ¿no? Así, la cosa un poco familiar, ¿no? ¿Y cómo ha sido presentar MX en el Lanza? Bien, o sea, la experiencia muy nutritiva. Creo que también como hay toda esta cantidad de labs y se está desarrollando, creo que también aquí, por el conocer a otros directores, directoras, gente que también hemos coincidido y nos hemos visto, creo que ha sido bastante pragmático en el sentido de pues, el ensayo del pitch, mostrar el proyecto. Sobre todo creo que lo que no está en lo que es el tiempo como activo del festival, sino alrededor, el poder intercambiar luego esa cerveza después. Ahí creo que también se genera un espacio de networking, de comunidad, que me parece lo más interesante, es donde más aliados o empiezas a ver proyectos que a lo mejor habías visto antes, cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado. De hecho, aquí he tenido a gente, he visto a personas que habían visto el proyecto en un momento muy primitivo y claro, hoy haciendo el pitching y con todos esos cambios y actualizaciones que vas haciendo, he visto ellos como, joder, cómo ha cambiado la película, cómo ha habido este arco, ahora estás hablando más desde aquí, antes lo hacía desde allí. Y creo que también eso es muy nutritivo, el poder intercambiar y ver en paralelo los procesos de tu peli con la de los demás. Sí, un poco crear comunidad, bueno, se crea como una comunidad un poco, ¿no? Y una generación, como que ves que todos estamos en ese momento de desarrollar algo y va viendo cómo... de renovar el cine también, ¿no? Porque yo creo que, bueno, se está renovando el cine español y es interesante. Sobre todo de cómo aproximarse, ¿no? Que creo que casi todos los proyectos intentan no entrar en ficciones como más estandarizadas, sino que estos híbridos, por ejemplo, el de mi película, del documental, de la ficción, los actores naturales, empieza a ser cada vez más resonante. Y... Sí, hay muchos proyectos que mezclan... Bueno, en tu caso van a ser actores no profesionales, ¿no? Creo que es una película inspirada en tu familia, en tu propia familia. Sí. Son actores no profesionales y propiamente son mi familia, son ellos. O sea, son mi padre, son mi madre y es Javi el que hace un poco conmigo, que es mi amigo de toda la vida, es mi hermano. ¿Y de dónde está situada la película? La película se sitúa en Madrid. De hecho, son 3 personajes, esta familia que conforman, pero sin ser tan plausible, creo que la propia ciudad de Madrid, como que es un cuarto personaje en el que ellos, ese territorio en el que ellos habitan, también es importante mantenerlo. Pero es la periferia de Madrid. Sí, pero bueno, creo que también hay un diálogo siempre entre centro y periferia en todo esto. Entonces es imposible que una exista sin la otra. No, porque bueno, yo es que estoy muy obsesionado con ese tema, o sea que tampoco quiero... Pero es verdad que hay el centro de la ciudad histórico que se está como vaciando, ¿no? Y cada vez hay más gente que va a la periferia y al final lo normal ya cada vez va a ser vivir en la periferia y el centro se va a convertir en una cosa turística, simplemente. La gentrificación de la ciudad, un poco también habla. Sí, claro. De hecho, hay una cosa curiosa que es que yo bajo esta idea de las carreteras como lindes, de territorios o de creación. Sí, porque hablas de la M30, M40, M50, que son como los anillos de Saturno, ¿no? Exacto, Digamos, sí. por lo que al final pululan los personajes y se crea esta idea de que te puedes mover, puedes transportarte, pero claro, al tener una idea circular, la carretera, nunca puedes ir de un punto A a un punto B, no es un road movie que puedes decir, bueno, cojo el coche y escapo. O sea, siempre volverías al mismo sitio. Si porque tú dices es una road movie circular por estas carreteras, ¿no? Sí, creo que ellos tienen en su tedio, en su día a día, tienen la inercia o las ganas de poder salir de la ciudad o poder encontrarse entre ellos, pero es que la propia estructura circular no lo permite. Y de hecho antes hablabas como de esto del centro y periferia, así como dato anecdótico, hay más M's que estas 3 que son las vigentes. Por ejemplo, la M10, que ya no existe, era la muralla de lo que era el momento feudal de Madrid, lo que era el dentro y fuera. Entonces creo que esta idea geográfica ya no solamente está representada por las carreteras, es que históricamente también hacía ese estar dentro y estar fuera. Sí, eran las murallas primitivas de la ciudad, la ciudad se va expandiendo, se va... En Madrid se llaman las rondas, la ronda Toledo, ronda Valencia, ellas eran como los puntos... Sí, en Barcelona también, es una ronda es que litoral... Es algo que es bastante recurrente en la disposición de las ciudades, en París también pasa, aunque hablemos de Madrid, creo que también hay como esa repetición, esa idea de
en París creo que es lo Périphérique. Sí, sí. Existe Bueno. eso en De Boulevard Périphérique, sí. En Las Euro- ciudades europeas, digamos, Exacto. que es la ciudad europea es así, con anillos, ¿no?, que se van ampliando, ¿no? En Estados Unidos es otro concepto, digamos. Creo que lo hace un poquito más universal, que parece que muchas veces la película habla sobre Madrid como muy en sí mismo, pero también si lo extrapolas y le quitas el nombre de Madrid, esa ciudad ya existe y se repite en mucho más. Sí, porque la periferia de Barcelona también está cada vez más viva en el cine. Pero entonces los personajes viven en la periferia, han crecido en la periferia, y ¿qué relación tienen con ¿tienen relación con el centro de Madrid o no? Sí, los tres personajes también se atraviesan mucho desde lo laboral. Cada uno de ellos, por mi condición de que mi familia y nosotros somos de working class, siempre ha habido ese diálogo entre ese vivir a las afueras, pero la necesidad de ir al centro, sobre todo por trabajo, esta idea de la ciudad de dormitorio. Porque yo sé que trabajan. Que se dedican. Mi padre es taxista, que también creo que hay un vínculo ahí con la carretera, es conductor de un taxi. Mi madre es empleada del hogar, por lo que la vida de mi madre ha sido siempre levantarse a las 6 de la mañana, coger un autobús, recorrerse esa carretera y ir como a esa zona norte de Madrid, ¿no?, un poco más pudiente, a trabajar. Y Javi es jardinero, Javi trabaja en el centro de Madrid, en uno de estos lugares así, como del ayuntamiento, trabaja como jardinero. Pero claro, todos tienen que ir al centro, utilizar el centro un poco Transitar, exacto, ¿no? para volver a salir hacia afuera. ¿Y cuánto tardan los tránsitos diarios? ¿De cuánto? Una hora, una cosa así. Depende, cada uno de ellos también 2 tiene... horas al día. Sí, de lo que es estas 2 horas que pueden sumar una jornada laboral de 8 y convertirse en 10, a eso te refieres. Pero creo que cada uno también tiene una relación distinta en cómo lo transitan, porque por ejemplo mi padre, con el hecho de ser taxista, él trabaja moviéndose alrededor de las carreteras y su medio de transporte es el coche, pero por ejemplo en el otro lado con mi madre es una persona que ese tránsito no lo hace tanto a través de su coche en la carretera, sino el autobús, el metro, el transporte público. También hay un poco una relación con ello. Vale, entonces una película con personajes naturales, pero ¿cuál es la historia? ¿Pasa algo? Sí, la historia es, o sea, el punto de partida de la película, lo que está como de prólogo antes de ver imágenes, es esta familia que se ha roto, que está separada, que cada uno de ellos emprende un poco por su vida de manera individual. Entonces, de lo que trata la película, en los arcos de los personajes, es como cada uno de ellos emprende la búsqueda en reconstruir ese modelo. A veces intentan, personajes como el de mi padre, volver a esa fórmula ortodoxa de lo que era el modelo familiar y lo difícil que puede volver a ser. Y por ejemplo, rehacer su vida, ¿no? Sí, por ejemplo en el personaje de Javi, con la construcción de la parcela, él también intenta como cambiar ese modelo. ¿La parcela? Javi, uno de los orígenes de la película es que mi amigo Javi sufre un accidente en la carretera y a partir de ahí como adquiere una indemnización y su idea o sus ganas en la vida es: voy a coger una parcela a las afueras y yo junto a mis colegas, junto a la gente de mi alrededor que me apetece que esté ahí, voy a construir una especie de oasis que nos permita... Como una comuna. Sí, y ser autosuficiente, él tiene mucho animal, tiene... Huerto. Exacto. Entonces Javi también creo que representa esa idea de que ese modelo de familia que él vivió, de padre, madre, hijo, clásico, que viene ya como heredado de esa idea de lo que debe ser una familia, Javi rompe con él y pretende o busca cómo puede construir otro. En este caso, a través de la parcela, de que también pueden estar ahí sus amigos. Lo que pasa es que todos se encuentran con esas dificultades de que esa nueva creación de modelo no es tan sencilla. ¿Y tu madre? Mi madre creo que es el personaje que cierra como está a caballo entre los dos, porque realmente esa idea de construcción del modelo familiar ella lo hace desde la emancipación femenina. Mi madre, para mí ha sido mi madre, ha sido la mujer de Pedro cuando estaba casada con mi padre, pero ha llegado un punto en el que mi madre empieza a ser Marimar y no lo ha hecho cuando era adolescente, lo está haciendo ahora casi con 60 años. Entonces ahora es cuando mi madre... Porque antes se casaban muy pronto, ¿no? Y que no era ella, o sea, en sí mismo ella había sido la madre de Iván, la mujer de Pedro, y ahora pues a través de el baile, por ejemplo, porque es una de las cosas que a ella siempre le ha gustado hacer y ahora que se ha visto, ya no tengo a mi hijo en casa, se independizó, estoy yo aquí sola, voy a hacer lo que me apetece. Por ejemplo, mi madre tiene una relación también con las redes sociales muy fuerte, mi madre es tiktoker. Ah, sí, y creo que también yo no he entrado nunca, imagínate, o sea... creo que ella también ha encontrado ahí un lugar, un espacio... ¿Pero baila o...?
Sí, sí. Y encontré un lugar, un espacio en el que también hay una comunidad que te da like, que te dice, hey, esto mola, esto está guay. Es una manera de darle la vuelta, ¿no? A la Exacto. demonización de las redes sociales, ¿no? Que siempre es realienación y tal, pero al final Sí. también tiene... Sí, su es lado una bueno, vía ¿no? de escape. Claro, mi madre piensa que ahora mismo mi madre en su grupo de colegas, en ese gimnasio, en esas clases de baile que va, mi madre es el terremoto allí. No es esa mujer, si tienes en la cabeza una mujer ya pues, de 60 años que lleva un poco una vida normal o de hastío, para nada. O sea, mi madre es la que me llama a mí y me dice, ayer llegué a casa a las 6 de la mañana de bailar. Digo, joder, cosa que no has podido hacer antes. Pero me alegro y me parece que es un personaje y a través de ella también quiero reivindicar un poco que no tienes, o sea, en lo femenino también no se acaba todo en la posterior a la adolescencia, sino que ella también representa, creo que para muchas mujeres, esa cosa de que sí, que yo puedo ser moderna, que no me quedo ahí. La emancipación en sí misma me parece guay. Creo que mi madre, ese modelo de familia que te planteaba, que Javi lo hacía a través de su parcela o esa comunidad autosuficiente, ella lo hace desde la aceptación de que no necesita estar con nadie ni tener pareja como para hacer esos checks a lo que nos han dicho que tiene que hacer, y ella sola ahora mismo es feliz, está a gusto y me gusta enseñarlo. Cuando hablo con el equipo siempre digo, el personaje de mi madre no es... Pues parece que al final, como es una película tan real y con personajes de la periferia, parece que hay una tristeza ya ahí, ¿no? Un anhelo en ello, pero creo que mi madre es un personaje a mirar con una sonrisa. De luz, ¿no? Sí. Ah, y eso es lo que te quería decir, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencia tu película o sea, dónde entra la ficción, ¿no? ¿En qué se diferencia de un documental? En el modelo de cómo la estamos construyendo. Yo todo el proceso previo de creación de guión sí que estoy haciendo con ellos un experimento en el que les pongo la cámara, les hago entrevistas y trabajo como esas cosas más estándar del documental, pero a partir de esas experiencias personales, de esas vidas que yo extraigo con Raúl, que es el guionista, yo también lo que intentamos construir es un arco narrativo, una ficción en un diálogo con ellos, pero en el que luego podamos representar una historia que sabemos dónde comienza y dónde acaba. Pero no hay acontecimientos súper... Bueno, no. es que la vida nos da los puros acontecimientos. Lo que nosotros escribimos a veces parece más pequeño de que lo que la vida es. Hace 15 días despidieron a mi padre, un despido procedente de donde curraba después de 15 años. Entonces, claro, esos hitos... Me imagino que estarán en la película. Siempre hablo de que hay veces que la vida va tan rápido que no somos capaces de escribir tanto como la vida. Eso está claro, que la vida más rápido de lo que somos capaces de escribirla, es retranscribirla. ¿Y qué plan tienes entonces cuando quieres rodar? Bueno, pues ahora estamos en este proceso de final de desarrollo para que el año que viene nos metamos en la búsqueda de financiación, ayudas del Estado, y la intención es a lo largo del 2025, ¿sí? Rodar la peli, porque como yo también tengo la idea a la hora de hacerla, con esto que te hablaba de que la ciudad de Madrid también es un personaje, quiero también separar estacionalmente a cada uno de ellos, por lo tanto me interesa también grabar la primavera, lo floral que tiene que ver con mi madre, el otoño, el invierno, el frío que quiero que también represente un poco a mi padre, y el verano, el calor, el sudor que quiero que también esté en Javi. Por lo tanto, creo que es un rodaje que no puede concentrarse en esos 30 días de aquí ya ponemos todos los recursos para que suceda, sino que también esa temporalidad y esa estacionalidad de los personajes quiero que esté. Así que se convertirá, me imagino, que en ese 2025 en un rodaje casi de ese año, De todo el año. viendo cómo No está atacar a mal, cada uno de ellos. no está mal. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias.